Y finalizamos con una entrevista a Stefano Peschiera, velerista peruano que ha clasificado a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en la modalidad de laser. Hola amigos de UCIL TV, nos encontramos en Perfiles y el día de hoy estamos aquí con Stefano Peschiera, máximo representante de la vela peruana, que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también para los Juegos Panamericanos que se vienen ahora en junio. ¿Qué tal, Stefano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por recibirme y por hacer la entrevista. ¿Cuándo es que tú decides dedicarte profesionalmente a la vela? Bueno, yo tenía dos metas para mi vida, para cuando cumpla 20 años, antes de llegar a los 30, digamos. Una era poder ganar una medalla olímpica, que esa es una meta sumamente difícil. Y la segunda era terminar mi carrera académica, universitaria, digamos, ¿no? Entonces, primero decidí optar por, al terminar el Optimist, empezar y el colegio, empezar mi carrera universitaria para sacarme ese peso de encima y luego dedicarme full al deporte, ¿no? Y eso es lo que pasó. De hecho, fui a Río estando durante la universidad, ¿no? Y más adelante terminé este año, bueno, el año pasado en mayo, y logré clasificar a los Juegos Olímpicos en el 2018, justo después de graduarme de la universidad, ¿no? Ahora me dedico, bueno, al ser los resultados luego de Río, descansé 6 meses y empezaron a venir, después volví al circuito mundial y empezaron a venir resultados que ni yo me esperaba, ¿no? Entonces, con ese potencial que vimos, junto con un entrenador que ya tiene 3 medallas olímpicas, empezamos a trabajar muy duro para ver si es que había oportunidad de volverme profesional después de la universidad, ¿no? Cuando acabé la universidad, recién en mayo, dijimos que sí era una opción viable, y cuando yo me comprometo a algo, doy todo, ¿no? Por estar ahí. ¿Y cuándo es que tú decides incursionar en el láser? Porque es una categoría de la vela que pocos la practican aquí. Así es. Es, una de las más complicadas también. Sí, así es. El láser es una clase olímpica, ¿no? Y cuando yo navegaba, cuando me retiré del Optimist, que no es una clase olímpica, las únicas 2 clases olímpicas que teníamos en el Perú era el láser y el windsurf, ¿no? El windsurf yo nunca había hecho en mi vida, entonces no es tan parecido a los veleros. El windsurf es un poco más de velocidad y de eficiencia en temas de velocidad y ángulo, digamos, ¿no? En vela usas un poco más estrategia, en vela ligera, que es el laser y el Optimist también es vela ligera, es más estrategia, ¿no? Y vas un poco más lento, entonces la diferencia de velocidades no es tan grande. Entonces en el laser empecé a los 16 años. En las categorías juveniles usan unas velas un poco más pequeñas, y luego logré campeonar sudamericanos en categorías juveniles, y finalmente he logrado por primera vez en la historia del Perú ganar el sudamericano de láser estándar, ¿no? Que es la olímpica de hombres. Tú como mencionas, estuviste en Río y anecdóticamente clasificaste a los Juegos Olímpicos antes de clasificar a los Juegos Panamericanos, ¿cierto? En Dinamarca el año pasado. ¿Cuánto has cambiado tú de esa Olimpiada en el 2016, ¿no? A la que se viene? ¿Cuánto has mejorado? Cuéntame. Pucha, creo que he madurado muchísimo como deportista en general. Tengo una cabeza bastante más preparada para los retos que se vienen, ¿no? O sea, mucho en lo que hago es psicológico, porque una carrera dura toda 1 hora. Haces 10 en un campeonato, entonces 2 por día, 5 días, en donde tienes que estar lúcido y listo y no puedes estar muy nervioso porque cometes errores, como en todo deporte, ¿no? Y es muy fácil tirar la toalla, ¿no? Una carrera dura 1 hora, si ya estás cansado, dices, pucha, ya fue, aguanto para la siguiente. Y al final tú te das cuenta que los mejores nunca aguantan hasta la siguiente, nunca dejan para después, ¿no? Ellos dan todo en el momento, en el presente, y después se encargan de si están muy cansados, se las arreglan, digamos, ¿no? Después de la regata, después de la carrera. Y ahora pienso mucho así, ¿no? Antes era como que me voy a guardar un poco acá porque viene toda una semana dura, pero la verdad es que los que están preparados no se guardan nada, ¿no? Y dan todo en toda regata, ¿no? Y ahora estoy un poco más perfilado así, ¿no? ¿Qué significa para ti representar al Perú en estos Juegos Panamericanos? Pucha, es un orgullo, obviamente, un honor.
ya lo he hecho antes, es muchísima presión dentro de los juegos, antes mucha expectativa, y yo creo que hoy en día ya estoy más preparado para canalizar esa presión y ese estrés en una manera positiva, ¿no? Que me construya y me haga dar lo mejor en vez de que me reste, digamos. Bueno, Stefano, tienes muchísima experiencia, así que estamos seguros de que te va a ir muy bien en los Juegos Panamericanos. El mayor de los éxitos. No, gracias. Gracias a ustedes por la entrevista y nada, yo encantado de representar al Perú y dar todo, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy en Perfiles por Usul TV. Nos vemos en una siguiente ocasión.